Bienvenidos, buscadores de sabiduría, un nuevo viaje en la insensibilidad de la realidad, aquí donde lo que nos ocultan lo revelamos, y donde las sombras del poder se vuelven visibles. Hoy hablaremos de un tema que toca las raíces mismas del control global, cómo las élites se infiltran en los gobiernos del mundo, y más importante aún, ¿con qué propósito lo hacen? Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu forma de ver la historia y el futuro. A lo largo de la historia moderna, los gobiernos han sido percibidos como representantes del pueblo, electos para proteger sus intereses. Sin embargo, detrás de los sistemas democráticos y de los organismos internacionales, se mueve un engranaje silencioso y casi invisible. Una élite que no se presenta a elecciones, no da discursos públicos, pero influye en las decisiones más importantes del planeta. Familias como los Rockefeller, Rothschild y otros grupos de poder operan a través de mecanismos sutiles pero contundentes para infiltrar gobiernos. No por medios violentos, sino mediante estructuras legales, educativas y económicas. ¿Cuál es su objetivo? Tener el control total de la humanidad. Estas élites utilizan sus fundaciones como instrumentos de penetración. Aunque se presentan como entidades benéficas, en realidad moldean políticas públicas desde la sombra. La Fundación Rockefeller, por ejemplo, fue pionera en la implementación de campañas de vacunación, planificación familiar y salud reproductiva en países pobres. Lo que comenzó como ayuda terminó convirtiéndose en poder político. Accedieron a los ministerios de salud, decidieron qué programas se implementarían y qué productos farmacéuticos se consumirían. El objetivo: tener control sobre la salud pública. Imagina tener el poder de decidir qué enfermedades importan, cuáles se curan y cuáles simplemente no conviene sanar. Desde el siglo XX, la Fundación Rockefeller no solo ha financiado hospitales o investigaciones, ha moldeado toda la estructura médica moderna. ¿Por qué? Porque quien controla la medicina, controla la vida. Y quien controla la vida, puede diseñar el destino de una civilización entera. Lo que parecía ayuda, era en realidad dominio. Bajo la bandera de la salud pública, impulsaron campañas de esterilización masiva en África, Asia y América Latina. En nombre de la planificación familiar, millones fueron privados del derecho a decidir. Pero esto no terminó ahí. Los Rockefeller también financiaron a la Organización Mundial de la Salud, universidades médicas y farmacéuticas. Y lo más peligroso, controlaron qué se enseña como medicina. ¿Por qué los médicos actuales ignoran plantas, alimentación o energía? Porque fueron adoctrinados por un sistema diseñado para mantenerte dependiente, nunca sano del todo. ¿Te has preguntado por qué, en cada crisis global, los gobiernos responden igual? Mascarillas, encierros, vacunas obligatorias, vigilancia digital. Porque todo el sistema de salud pública está unificado y centralizado, y su base fue construida por estas mismas élites. El objetivo nunca fue curarte, fue vigilarte, fue controlarte mediante el miedo, fue crear un mundo donde tu cuerpo, tu salud, ya no te pertenezcan. Esta es la insensibilidad de la realidad. Te hacen creer que te están cuidando, cuando en realidad están decidiendo por ti. Y la natalidad global, temas que afectan directamente el crecimiento poblacional y la capacidad de resistencia de las sociedades. Las élites como los Rockefeller han promovido políticas y programas para reducir el crecimiento poblacional, especialmente en países considerados en vías de desarrollo. Esto lo hacen bajo la idea de que hay demasiada gente en el planeta y que controlar la población evitará crisis ambientales, económicas o sociales. Pero en realidad, el control de la natalidad es una herramienta de dominación social. Limitando cuántos hijos puede tener una familia, se reduce el poder colectivo de las comunidades. Reducción de resistencia. Menos población significa menos fuerza para oponerse a políticas impuestas. Manipulación genética y cultural. Al condicionar quién nace y quién no, influyen en el futuro genético y cultural de la humanidad.
¿Cómo lo aplican? Por medio de campañas de planificación familiar, ofreciendo o imponiendo anticonceptivos, esterilizaciones y abortos. Educación sexual dirigida, que promueve el control estatal o institucional sobre la reproducción. También programas de salud pública voluntarios, pero presionados, donde las mujeres, especialmente en comunidades vulnerables, son incentivadas o forzadas a limitar su descendencia. Y campañas mediáticas, que presentan la natalidad baja como un ideal moderno y responsable. ¿Qué consecuencias tiene? Esto tiene un desbalance generacional. Menos jóvenes que sostengan a las generaciones adultas, creando crisis económicas y sociales. Y pérdida cultural. Comunidades indígenas o minoritarias pueden desaparecer si su tasa de natalidad se reduce drásticamente. También crea una pérdida de autonomía. La familia, base natural de la sociedad, pierde su derecho a decidir libremente sobre su reproducción. Controlar la natalidad no es solo una cuestión médica o ambiental, es un instrumento político y social para moldear el futuro del mundo. Para las élites, es clave porque reduce la capacidad de las personas para crecer, organizarse y resistir. ¿Te has preguntado por qué tantos presidentes, ministros y líderes influyentes parecen seguir el mismo guión, sin importar en qué parte del mundo estén? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber si tú también lo has notado. Esta infiltración no requiere golpes de Estado. Basta con formar a los futuros líderes desde jóvenes. Instituciones como el Foro Económico Mundial, WEF, tienen programas como Young Global Leaders. Este programa ha sido criticado porque sus egresados muchas veces terminan en puestos clave en gobiernos o grandes corporaciones, implementando políticas y agendas que favorecen la visión globalista del Foro Económico Mundial, no siempre alineadas con los intereses soberanos o populares de sus países. En otras palabras, es una incubadora para crear una élite global que comparte una misma visión política y económica, muchas veces lejana a la realidad local. Donde seleccionan talentos jóvenes, los educan bajo sus valores, globalismo, transhumanismo, sostenibilidad controlada, y los colocan en cargos estratégicos. Ejemplo real: Justin Trudeau, Canadá, Emmanuel Macron, Francia, y otros líderes son exalumnos del Foro Económico Mundial. No representan tanto a su nación como al proyecto internacional que los impulsó. ¿El objetivo? Crear una red mundial de políticos obedientes al pensamiento único tecnocrático, que piensen y actúen según una agenda común global, que promueve la integración internacional, la gobernanza supranacional y la sostenibilidad controlada desde arriba. Impulsen políticas que favorezcan la centralización del poder, la digitalización de la sociedad, el control sobre la economía y la población, y la adaptación a nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y las energías verdes. Sean portavoces y ejecutores de las ideas del Foro Económico Mundial en sus países, sin importar necesariamente la voluntad popular local. Creen redes de poder global que colaboren entre sí para mantener y expandir la influencia del bloque globalista. La verdadera soberanía no se mide en banderas, sino en el control del dinero. Muchos países tienen bancos centrales supuestamente independientes, pero en la práctica están alineados con el Fondo Monetario Internacional, EMI, y el Banco de Pagos Internacionales, BPI, ambos manejados por intereses supranacionales. ¿Pero qué son los intereses supranacionales? Los intereses supranacionales son agendas, decisiones o estrategias diseñadas y promovidas por entidades que operan por encima del poder de los gobiernos nacionales. Estos intereses no responden a las necesidades particulares de un país, sino a objetivos globales que son establecidos por organismos internacionales, élites financieras, fundaciones privadas o corporaciones multinacionales. A diferencia de las políticas nacionales, que en teoría deberían surgir del voto popular o del bienestar interno de una nación, los intereses supranacionales se imponen desde estructuras que no han sido elegidas democráticamente, como el Foro Económico Mundial, el Fondo Monetario Internacional o la Organización Mundial de la Salud. Estas entidades influyen sobre los gobiernos mediante tratados,
financiamientos, alianzas estratégicas o recomendaciones que acaban convirtiéndose en normas. A través de préstamos y deuda externa, estas entidades presionan a los gobiernos a aplicar reformas impopulares, como las privatizaciones. ¿Pero qué son? Las privatizaciones. Las privatizaciones son procesos mediante los cuales el Estado transfiere la propiedad o la gestión de empresas, servicios o bienes públicos a manos del sector privado. Es decir, lo que antes era propiedad colectiva de la sociedad, propiedad del pueblo, y estaba administrado por el gobierno, pasa a ser controlado por empresas privadas con fines de lucro. Por ejemplo, si un país tiene una empresa estatal que administra el agua, la electricidad, el transporte o la salud, y decide venderla o ceder su operación a una compañía privada, eso es una privatización. La justificación común, o lo que nos hacen creer, es que el sector privado es más eficiente, innovador o rentable. Sin embargo, las privatizaciones también pueden generar consecuencias negativas, como el aumento de precios, pérdida de acceso para los sectores más pobres, despidos masivos o pérdida de soberanía nacional sobre recursos estratégicos, como el agua, el petróleo o las telecomunicaciones. ¿El objetivo? Quitarle al pueblo el control sobre su economía, empujarlo a la dependencia financiera externa. Toda crisis representa una oportunidad para la élite. Guerras, pandemias, crisis climáticas o energéticas son utilizadas para imponer soluciones globales, que solo pueden aplicarse si los gobiernos renuncian a su soberanía. Otro claro ejemplo. Durante la pandemia, los gobiernos adoptaron políticas de la Organización Mundial de la Salud, sin que éstas fueran debatidas democráticamente. Así, se instauraron estados de excepción, cuarentenas y tecnologías de vigilancia sanitaria. ¿El objetivo? Crear precedentes para gobernar a través del miedo, generando obediencia bajo la ilusión de protección. Aunque estas organizaciones ya poseen riquezas inmensurables, lo que buscan ahora es algo más ambicioso: control total. Control total sobre la humanidad, y el objetivo final es reemplazar la soberanía de los estados por un sistema global tecnocrático. Sus pilares incluyen una moneda digital universal. ¿Pero por qué? Porque quieren eliminar por completo el anonimato financiero y dar paso al control total de cada transacción humana. Una moneda digital centralizada, como las que ya están desarrollando bancos centrales en muchos países, llamadas CBDC, Central Bank Digital Currencies. Permitiría a las élites o gobiernos saber qué compras, cuándo, dónde, cuánto y con quién. Cada movimiento económico sería rastreable en tiempo real. Pero eso no es todo. El verdadero peligro está en el poder de condicionarte. Si todo tu dinero está en un sistema digital controlado por una entidad central, podrían congelar tus fondos si no obedeces normas o criticas al poder, bloquear compras específicas, EJOA, carne, gasolina, libros peligrosos, establecer límites por huella de carbono o puntuación social. Incluso podrían ponerle fecha de caducidad a tu dinero. Si no lo usas, desaparece. El efectivo te da libertad y privacidad. Por eso lo están eliminando poco a poco, porque sin efectivo no hay escapatoria del sistema. Sin efectivo, todo es rastreable. Una identidad digital mundial, ligada a salud, finanzas y redes. Un sistema de vigilancia masiva con inteligencia artificial. ¿El objetivo? Construir una sociedad sin raíces, sin resistencia, donde todo esté vigilado, regulado y subordinado a una élite que nadie eligió. La verdad no siempre es cómoda, pero es necesaria. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti resiste el engaño y busca despertar. Comparte este video si sientes que este mensaje debe llegar a más personas. Suscríbete al canal La Insensibilidad de la Realidad y déjame en los comentarios. ¿Crees que aún estamos a tiempo de recuperar el control de nuestras vidas? Gracias por ver, y recuerda, lo que no se cuestiona, se obedece.